Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Mi nombre es Raúl Iván Figueroa Arechiga y hoy te hablaré sobre la subcontratación de personal informativas de IMSS e Infonavit para lograr el registro de prestadores de servicios especializados u obras especializadas, la famosa REPSE. Y bueno, en esta presentación te hablaré sobre la definición de subcontratación de personal, el marco legal y jurídico, cuáles leyes se relacionan, la información a proporcionar del contratista, el procedimiento para registrarse ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y el acuse, ya que te registras, el acuse que te da el IMSS e Infonavit y un checklist de verificación de requisitos fiscales para contratación de servicios especializados y evitar las multas. Y bueno, ¿qué es la subcontratación de personal? Es cuando una persona física o moral denominada contratista proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficios de otra conocida como contratante. Así, para la existencia de la subcontratación de personal se requiere 4 elementos esenciales: la persona que cuente con trabajadores propios, contratista; los trabajadores propios; la persona que se beneficie de los trabajadores, el contratante; y que el contratista proporcione o ponga a disposición a sus trabajadores. Por ejemplo, si una persona moral contratista que se dedica a prestar servicios de instalaciones eléctricas pone a disposición de otra persona moral contratante que instale equipo de iluminación, por ejemplo 15 trabajadores para realizar funciones de mantenimiento eléctrico bajo la dependencia de esta última. Y bueno, ¿qué son servicios especializados o de ejecución especializada? Son aquellas que reúnen elementos o factores distintivos de la actividad que desempeña el contratista y que forma parte del objeto social, que este último que aporta un valor agregado al beneficiario. Y los elementos, pues, debes de tener trabajadores dependientes del contratista. El contratista deberá proporcionar o poner a disposición trabajadores. El contratista deberá contar con el registro de padrón público ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, o sea, el REPSE, y deberá formalizarse mediante contrato por escrito señalándose el objeto de servicio a proporcionar y bajo qué obras debe ejecutar. Y para acreditar el carácter especializado dependiendo del servicio u obra, el contratante deberá contar con información y documentación relacionada con la capacitación, certificaciones, permiso o licencia que regulan la actividad, así como servicios y ejecución de obras especializadas, y deberá ser de carácter excepcional. Y se consideran servicios o ejecución de obra especializada, entre otros, los que se realicen con trabajadores del contratista en las instalaciones del beneficiario. Es decir, si tú contratas a una persona que trabaja en tu mismo techo, digamos, pues deberás caer en este supuesto. Y bueno, si la empresa tiene como objeto social y actividad preponderante la construcción de casa habitación, contrata a la empresa B dedicada a la prestación de servicios de limpieza para que el personal de esta última, en su carácter de contratista, realice actividades de limpieza en el centro de trabajo del contratante. Y bueno, el fundamento legal, de acuerdo al artículo 12 de la Ley Federal de Trabajo, queda prohibida la subcontratación de personal, entendiéndose de esta cuando una persona física o moral proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otras, a excepción de agencias de empleo, que más adelante te hablaré a detalle, y que se dediquen al proceso de contratación de personal, capacitación y entrenamiento, entre otros, ya que no se considera patrones, pues otros se benefician de sus servicios. Y el artículo 13 de la Ley Federal de Trabajo se permite la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria de estos, siempre que el contratista esté registrado en el padrón público a que se refiere el artículo 15, o sea, el REPSE, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, el cual, para obtener el registro, deberá acreditar estar al corriente de sus obligaciones fiscales y seguridad social, el IMSS y el Infonavit. Y el artículo 14 menciona que la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas deberá formalizarse mediante contrato por escrito en que señala el objeto de los servicios a proporcionar o de las obras a ejecutar, así como el número aproximado de trabajadores que participarán en el cumplimiento de dicho contrato, por lo cual el cumplimiento de las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores será responsable solidario en relación con los trabajadores utilizados para dichas contrataciones. Y en el artículo 15 menciona que las personas físicas o morales que proporcionan los servicios de subcontratación deberán contar con registro del REPSE y estar al corriente con sus obligaciones fiscales y de seguridad,
así como la duración del registro será renovado cada 3 años, iniciando el trámite de renovación 3 meses antes del vencimiento. El artículo 15 es muy énfasis a los morosos. Todas las personas morosas no podrán registrarse ante el REPSE. ¿Y cuál es el criterio de la CEMIC? Según los artículos 13 y 14, 15 de la Ley Federal del Trabajo respecto de prestadores de servicios especializados y obras especializadas del REPSE y su regulación de las empresas de la industria de la construcción, no resulta aplicable en tanto no se proporcione o ponga a disposición de nuestros clientes trabajadores propios, ya que no se configura el supuesto de subcontratación de personal ni de servicios especializados en los términos del artículo 12 de la Ley Federal del Trabajo. Y la actividad vulnerable, la subcontratación está dentro de esta actividad, de acuerdo a la fracción 11 del artículo 17 de la ley de antilavado. Nos establece como actividad vulnerable la prestación de servicios profesionales de manera independiente siempre y cuando se prepare para un cliente o se lleva a cabo en nombre y representación de las operaciones establecidas en dicha fracción. ¿Y cuál es la exposición de motivos de la autoridad? Bueno, el objetivo es evitar salarios menores a los que perciben los trabajadores, ya que afecta la pensión, Infonavit, menores finiquitos frente a despidos, incapacidad, simulación en relaciones laborales respecto a quién es el verdadero patrón, evasión de impuestos y defraudación fiscal, y con ello dañar la hacienda pública. ¿Y cuáles son los inconvenientes de registrarse como prestador de servicios especializados? Bueno, un subcontratista registrado no podrá subcontratar lo de objeto social en la empresa y por ningún motivo se podrá contratar personal que haya laborado en la empresa y que prestarán el servicio, y se deberán estar entregando al contratante, o sea al cliente, los pagos de seguridad social de los trabajadores que estén a los servicios y pagos de impuestos, ya que en caso de que el prestador de servicios especializado no cumpla con esas obligaciones, el cliente será responsable solidario. Y si por alguna causa el prestador de servicios se le cancela o se le da de baja ante el REPSE, los gastos e impuestos del cobro de los servicios del contratante del cliente no serán deducibles, ni los impuestos acreditables para el IVA ni el gasto para el ICR, por lo cual deberán realizar complementarias de los impuestos quitando dichas erogaciones. Es decir, si te dio una factura la persona y tú descubres que lo quitaron ante el REPSE, no podrá ser deducible el gasto ni el IVA acreditable de esa factura. Sin embargo, pues tendrás que hacer complementarias de estos periodos o los meses. ¿Y en qué caso se negará el registro? Pues no acreditar la especialidad, no estar al corriente con las obligaciones fiscales, como ya te había comentado, los morosos quedan fuera de este registro, y no cumplir con los requisitos del acuerdo, proporcionar información falsa o documentos apócrifos, negarse a atender los requerimientos, prestar servicios no registrados en el padrón, prestar servicios que forman parte del objeto social del contratante, o sea, es decir, el cliente, o que existen adeudos por créditos firmes ante el SAT, el IMSS, el Infonavit. Y lo que quiere esa autoridad es que los morosos se queden sin trabajo, como ya te había comentado, los incumplidos caigan por sistemas y serán revisados, y la extemporaneidad solo será carga administrativa, así que es importante cumplir en tiempo y forma sin arriesgarse por la espontaneidad que a la larga puede perjudicar. Esto quiere decir que si tú eres de los clientes que pagas extemporáneamente, es decir, si el seguro social lo pagas después de 17 o el pago del SAT, extemporáneamente caerán por sistema. ¿Y cuáles son las obligaciones adicionales? Y ante el IMSS y el Infonavit se deberá enviar informativas cuatrimestrales al IMSS e Infonavit el primer y el segundo cuatrimestre ante el IMSS. Si no existiera información, se deberá presentar en ceros, y el Infonavit, si no existe información, solo el segundo cuatrimestre. Esto antes del día 17 de los meses, enero, mayo, septiembre a cada año. ¿Y cuáles son las obligaciones del contratante? De acuerdo al artículo 27, fracción quinta de la ley de ICR, especifica que el contratante estará obligado a verificar que se efectúen pagos de la contratación por los servicios recibidos. Esta información se deberá entregar por el prestador de servicios del contratante a más tardar el último día del mes siguiente en que se haya entregado el pago. Es decir, pagos de nóminas, el XML, pagos de ICR,
las cuotas obreras patronales del IMSS Infonavit y los datos importantes, la ley del IVA donde se obliga a retener el 6% se deroga, es decir, ya no va a existir. Y por último, existen multas por cada una de las obligaciones omitidas, tanto de la Secretaría del Trabajo y del IMSS e Infonavit. Y bueno, de acuerdo a la reforma en materia de subcontratación el 12 de noviembre de 2020, esta reforma integra a la que se modifica y armoniza en las siguientes leyes, que son la Ley de Federal del Trabajo, la Ley de Seguridad Social, la Ley de Infonavit, el Código Fiscal, la Ley de ICR y la Ley del IVA. Y se regulan tres figuras: la subcontratación de personal, servicios especializados y obras especializados, y agencias de colocación. Y como ya te había comentado, pues el artículo 12 de la Ley Federal del Trabajo prohíbe la subcontratación y queda prohibida la subcontratación de personal, entendiéndose cuando una persona física o moral proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficios de otra. Las agencias de empleos o intermediarios que buscan reclutar, seleccionar, entrenar y capacitar no se consideran patrones. ¿Y cuáles son los requisitos para acreditar los servicios especializados? Bueno, se tiene que establecer como previsión el servicio que se deseen prestar y acreditar bajo protesta de decir verdad el carácter especializado de los mismos y describir los elementos o factores que dan sustento a ese carácter excepcional, así como la información y documentación, capacitación, certificación, permisos o licencias que regulan la actividad, equipamiento, tecnología, activos, maquinaria, nivel de riesgo, salario promedio, experiencia, entre otros, y que no formen parte de su objeto social ni de su actividad económica preponderante. ¿Y cuál es la información a proporcionar del contratista? Bueno, pues debe proporcionar la firma electrónica vigente, nombre o denominación razón social en caso de ser persona moral, o apellido paterno y materno, así como el nombre si es una persona física, el nombre comercial, entidad federativa, registro federal de contribuyente, el domicilio, calle, avenida, el domicilio completo, la geolocalización, que es muy importante, el teléfono, el celular, el correo electrónico, así como el número de acta constitutiva de la empresa, datos de identificación del notario o correo público que les pidió, fecha de su protocolización y objeto social en caso de ser una persona moral. Y así como el registro patronal ante el IMSS, datos del representante legal de la empresa de servicios especializados, afiliación ante el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, o también llamado FONACOT, el número total de trabajadores al momento de la solicitud de registro, hombre y mujer, actividad económica especial conforme al catálogo de actividades de la clasificación de las empresas, así como la actividad o actividades que deben ser registradas en el padrón y la actividad económica preponderante, así como las personas físicas o morales que se registran en el padrón a través de la plataforma electrónica deberán de ingresar en formato PDF o XML los siguientes documentos: identificación oficial vigente, credencial para votar al pasaporte de la persona física o del representante legal de la empresa en PDF, el poder notarial en PDF, comprobante de nómina en XML, acta constitutiva y objeto social vigente en PDF, constancia de inscripción del Registro Federal de Contribuyentes, así como el registro patronales ante el IMSS y el comprobante de domicilio, ya sea luz, predial o teléfono, y deben ser totalmente legibles. En caso contrario, dichos documentos no serán tomados en cuenta al momento de su valoración. Y en disposiciones adicionales, de acuerdo al artículo 17, las personas físicas o morales que obtengan el registro estarán obligadas a identificar plenamente a sus trabajadores mediante la imagen, nombre, gafete o código de identificación que vincule dichos trabajadores. Y en los contratos de que las empresas contratantes celebren con empresas que presten servicios especializados o ejecuten obras especializadas, deberán contar con el registro y folio de la actividad u obra especializada vigente de dichas empresas. Y en el artículo 19, a través de la plataforma se podrán verificar en cualquier momento el registro y la vigencia del mismo de las empresas que prestan servicios especializados o ejecutan obras especializadas. Y bueno, ese es el procedimiento para registrar ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social va a la unidad de trabajo digno, Dirección General de Inspección Federal de Trabajo, y accesa a la plataforma tecnológica, cargas toda la información necesaria, te dan un número de folio y tendrán 20 días hábiles para obtener una respuesta.
y la solicitud por parte de los interesados deben ser dentro de los 3 días hábiles, y así como te darán la afirmativa ficta, y el interesado quedará registrado y tendrá una vigencia de 3 años. ¿Y cuál es el límite de reparto de utilidades? El derecho, de acuerdo al artículo 127 de la Ley Federal de Trabajo, el derecho de los trabajadores a participar en el reparto de utilidades reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se ajustará a las normas siguientes. El monto de la participación de utilidades tendrá como límite máximo 3 meses el salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos 3 años, y se aplicará el monto que resulte más favorable al trabajador, siempre y cuando exista una renta agravable. Y de acuerdo al artículo 9 de la ley de ICR, la renta agravable para PTU, para determinar la renta agravable a que se refiere el inciso E de la fracción 9 del artículo 123, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no se disminuirá la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas pagadas en el ejercicio ni las pérdidas fiscales pendientes de aplicar de ejercicios anteriores. Para la determinación de la renta agravable en materia de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, los contribuyentes deberán disminuir de los ingresos acumulables las cantidades que no hubiesen sido deducibles en los términos de la fracción 30 del artículo 28 de esta ley. ¿Y cuáles son las multas por no permitir el desahogo de la inspección? El padrón que no permita la inspección y vigilancia notificará por el instructivo para que comparezca a exhibir toda la información requerida. Apercibido de no hacerlo, se presumirá que no cuenta con ella. Y no permitir el desahogo de la inspección lo hará acreedor de una multa de 250 a 500 a 5,000 veces la UMA, es decir, una multa de mínimo 22,405 pesos hasta 448,100 pesos. Entonces sí está muy fuerte las multas. Y las multas por no contar con el registro ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, de acuerdo al artículo 1004, las personas físicas o morales que presten de su contratación sin contar con el registro correspondiente, se le impondrá una multa de 2,000 a 50,000 veces la unidad de medida utilizada, es decir, la UMA, es decir, de 179,240,000 pesos hasta 4,481,000 pesos, de 179,240 pesos hasta más de 4 millones. Entonces, será aplicable a aquellas personas físicas o morales que se beneficien de la subcontratación en contravención a lo estipulado de los artículos 12, 13, 14 y 15 de esta ley. Entonces, sí está demasiado fuerte esta multa. Y en caso de una sustitución patronal, la migración de trabajadores de las empresas que operen bajo el régimen de subcontratación laboral, siempre y cuando la empresa destino de los trabajadores conozca sus derechos laborales, incluyendo la antigüedad de los mismos y los riesgos de trabajo terminados. Entonces, ¿cuál es el procedimiento ante el IMSS derivado de la circular emitida del IMSS del pasado 27 de abril del año pasado en curso y en congruencia con el artículo 7º transitorio que establece la provisión de subcontratación laboral respecto al procedimiento simplificado para realizar sustitución patronal? Destaca lo siguiente: la entrada en vigencia del decreto que prohíbe la subcontratación laboral es del sábado 24 de abril de 2021, y el trámite para regularizar los trabajadores frente al IMSS, es decir, la sustitución patronal, es de 90 días naturales siguientes a la entrada en vigor del decreto, plazo que vence el día 24 de julio de 2021, pero como es sábado, se recorrerá el 26 de julio del año en curso. Y la sustitución patronal será presentada por el patrón que absorbe a los trabajadores, y deben presentar el escrito de sustitución patronal de forma detallada, y el patrón nuevo deberá contar con el registro patronal y el documento de notificación de los trabajadores de sustitución patronal reconociendo derechos y antigüedades del antiguo patrón. Y el trámite ante el IMSS debe hacer en línea y contar con firma electrónica ante el SAT y el escritorio virtual del IMSS. Y trámite de notificación del seguro con la acción de sustitución patronal de manera presencial ante el IMSS. Y el nuevo patrón deberá de autoclasificarse en el seguro de riesgo de trabajo para conservar su clase y ajustar su clasificación si absorbe a los trabajadores con primas distintas y hacer
si hay distinta, hacer cálculos considerando las primas de riesgo de trabajo y salario base de cotización. ¿Y cuáles son los criterios para determinar la clase de infracción? Los criterios para determinar la clase de infracción para efectos del INS de la empresa, prestador de servicios u obras especializadas y los beneficiarios de los mismos no podrán restablecer en un mismo centro de trabajo las actividades de cada una, es decir, no podrá disociarse las actividades de diversos registros patronales en un mismo centro de trabajo. El criterio de preponderancia referido a la Ley Federal del Trabajo no está contenido en la Ley de Seguro Social, por lo que no resulta aplicable para determinar la clasificación de las empresas, y al autoclasificarse las empresas deberán considerar lo dispuesto en los artículos 71, 73, 75 y de la Ley de Seguro Social 18, 20 y 196 del RASERF. Esto es, que se deben clasificar conforme a los riesgos inherentes de la actividad que desarrollen en el centro de trabajo. Esto es en razón de la peligrosidad a que estén expuestos los trabajadores. Y bueno, eso es un ejemplo de empresa a empresa. La empresa A absorberá a los trabajadores que le presten servicios bajo el esquema de subcontratación laboral y que pertenecían a la empresa B. Y ambas estas clasificadas en esa fracción 384 de la clase 2. La empresa B cotizaba con una prima de 0.51568% y la empresa A es de nueva creación y se autoclasifica en la fracción 384 clase 2 y prima media 1.13065%. Entonces la empresa A conserva la prima de la sustituida porque ambas están bien clasificadas, es decir, va a conservar la prima de la clase B, es decir, 0.51568, es decir, la menor. Entonces, las reformas a la Ley de Seguro Social, de acuerdo al artículo 15A, los servicios especializados deberán cumplir con las condiciones y requisitos establecidos en la Ley Federal de Trabajo, así como la persona física o moral contratante que contrate la prestación de servicios o la ejecución de obras con otra persona física o moral contratista que incumpla las obligaciones en materia de seguridad social, sea responsable solidario en relación con los trabajadores utilizados para ejecutar dichas contrataciones. La persona física o moral que preste servicios especializados o ejecute obras especializadas deberá proporcionar cuatrimestralmente, a más tardar el día 17 de los meses de enero, mayo y septiembre, la información de los contratos celebrados en el cuatrimestre que se trate. Bueno, aquí es un ejemplo. El primer cuatrimestre de enero, febrero, marzo, abril deberá presentarse más tardar el día 17 de mayo de 2021 y el segundo cuatrimestre el día 17 de septiembre de 2021 y el tercer cuatrimestre a más tardar el día 17 de enero de 2020, en ese caso 2022, o sea, del año posterior, de acuerdo al artículo 15A de la Ley del Seguro Social. Y la información de los contratos de las partes del contrato debe tener nombre o denominación o razón social federal de contribuyente, domicilio social o convencional en distinto al fiscal, correo electrónico y teléfono de contacto. Y de cada contrato debe tener el objeto, periodo de vigencia, relación de trabajadores u otros sujetos que prestan los servicios especializados o ejecutarán las obras especializadas a favor del beneficiario, indicando el nombre, CURP, número de seguro social y salario base de cotización, así como el nombre y el RFC del beneficiario de los servicios por cada uno de los contratos. Y copia simple del registro emitido por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para la prestación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas, o también pues el conocido llamado REPSE. Y cuáles son el nuevo aplicativo para informar los contratos con las empresas de servicios especializados. Para cumplir con la obligación de informar los contratos celebrados por las empresas de servicios especializados, el instituto pondrá en operación un sistema que solicitará al contratista un mínimo de datos relacionados con el contrato, las partes del contrato y los trabajadores que participan con el cumplimiento del mismo. Este sistema privilegiará la simplificación y solo requerirá de 9 datos para reportar, eliminándose los relacionados con la acta constitutiva del notario, el registro público de la propiedad y comercio y del domicilio donde se prestarán los servicios. Y las principales características del sistema es que es un aplicativo web de acceso totalmente en línea, estará disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, y la capacidad de carga de archivos, uso de la firma electrónica, apartado para consulta y emisión de reportes, así como el centro de ayuda de materiales de capacitación y normativos.
Y existe un convenio de colaboración del IMSS con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales, intercambio de información, acciones de verificación conjunta, y el IMSS informará a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social los casos de incumplimiento. Y las reformas de la Ley de Seguro Social, la asignación de un registro patronal por cada una de las, así como las infracciones de la Ley de Seguro Social, no presentar o presentar fuera del plazo legal establecido a la información señalada del artículo 15 de esta ley, así como las sanciones, las previstas de las fracciones 1, 2, 12, 14, 17, 20 y 21, con las multas equivalentes al importe de 20 a 30 a 50 veces el valor de la UMA, y con prevista la fracción 22 con multa equivalente al importe de 500 a 2000 veces el valor de la unidad de medida y actualización, es decir, de 44.810 pesos hasta 179.240 pesos, por no presentar o presentar fuera de plazo legal establecido la información señalada en este artículo 15A de esta ley. Y bueno, las reformas del Código Fiscal de la Federación no tendrán fiscales de ejecución o acreditamiento de los pagos o contraprestaciones realizados por concepto de su contratación de personal para desempeñar actividades relacionadas tanto al objeto social como con la actividad económica preponderante del contratante. Y tampoco se dan efectos fiscales de deducción o acreditamiento a los servicios en los que se proporcione o ponga persona la disposición del contratante cuando se actualice cualquiera de los siguientes supuestos: cuando los trabajadores del contratante proporcione o ponga a disposición del contratante originalmente hayan sido trabajadores de este último y hubieran sido transferidos al contratista mediante cualquier figura jurídica, y cuando los trabajadores que provea o ponga a disposición del contratante abarquen las actividades proponentes del contratante. Y aquí menciona el artículo 26 que son responsables de solidaridad con los contribuyentes, las personas morales o físicas que reciban servicios o contraten obras a que se refiere el artículo 15 del presente código, por las contribuciones que se hubieran causado o a cargo de los trabajadores con los que se preste dicho servicio. Y el SAT, al interponer multas, deberá motivar y fomentar su resolución y ser agravante en la comisión de una fracción cuando se dé cualquiera de los siguientes supuestos: realizar la deducción o acreditamiento en contravención de los señalados del artículo 28, fracción 33 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, del tercer párrafo de esta Ley del Impuesto al Valor Agregado. Los pagos se realizan en los supuestos señalados del artículo de primer y segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación. Y las infracciones relacionadas con las solicitudes, avisos y documentación, cuando el contratante no cumpla con la obligación de entregar a un contratante la información y documentación a que se refiere el artículo 27, fracción quinta del tercer párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, quinta, fracción 2, segundo párrafo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Las multas serán desde 150,000 pesos hasta 300,000 pesos de lo establecida en la fracción por cada obligación de entregar información no cumplida. Entonces sí es muy alta las multas, y esto lo menciona el artículo 45, la fracción 45 del artículo 82. Y hay un delito de acuerdo al artículo 108, delito de defraudación fiscal al utilizar esquemas simulados de prestación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas descritas del artículo 15D, penúltimo párrafo de este código, o realizar la subcontratación de personal a que se refiere el primer y segundo párrafo de dicho artículo. Entonces, de acuerdo a las reformas de la ley de ICR, el artículo 27, fracción quinta, el contratante deberá verificar cuando se efectúe el pago de la contraprestación por el servicio recibido que el contratante cuente con el registro ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. El contratante deberá obtener contratista copia de los comprobantes fiscales CFDI por concepto de pago de salarios a los trabajadores con los que le hayan proporcionado el servicio o ejecutado la obra correspondiente, así como del recibo de pago exhibido por la institución bancaria, de la declaración del entero de la retención del impuesto efectuado a dichos trabajadores, así como el pago de cuotas obreros patronales
ante el IMSS y el pago de las aportaciones del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los trabajadores, el Infonavit, perdón. Y el contratista estará obligado a entregar al contratante los comprobantes y la información a que se refiere este párrafo y los pagos que se realicen en los supuestos señalados en el artículo 15D, primer y segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación, los trabajadores hayan sido trabajadores de este último y abarquen las actividades preponderantes del contratante. Y debe tener un objeto social como con la actividad económica preponderante del contratante. Así como en las reformas del IVA, se deroga la retención del 6% de IVA, como ya hemos comentado. El impuesto que se traslade por los servicios a que se refiere el artículo 15D, primer y segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación no será acreditado en los términos de la presente, así como los requisitos del acreditamiento cuando se trata de servicios especializados de la ejecución a que se refiere al artículo 15, tercer párrafo del Código Fiscal de la Federación. El pago de la contraprestación por el servicio recibido, el contratista cuente con el registro de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y el contratante deberá obtener del contratista copia de la creación del impuesto al valor agregado y el acuse del recibo del pago correspondiente al periodo en que el contratante efectuó el pago de la contraprestación y del impuesto al valor agregado que le fue trasladado. El contratista estará obligado a proporcionar al contratante copia de la documentación mencionada, la cual deberá entregarse a más tardar el último día del mes siguiente a aquel en que el contratante haya efectuado el pago de la contraprestación por el servicio recibido y el impuesto al valor agregado que se haya trasladado. Y el contratante, en caso de no recibir la documentación a que se refiere esta fracción en los plazos señalados, deberá presentar una declaración complementaria en la cual disminuya los montos que hubiera acreditado por dicho concepto. Y para las reformas de la ley del Infonavit, de las obligaciones de los patrones, de acuerdo al artículo 29, fracción 9, en caso de la sustitución patronal, el patrón sustituido será solidariamente responsable con el nuevo de las obligaciones derivadas de esta ley, nacidas ante la fecha de la sustitución, hasta por el término de 3 meses concluido el cual todas las responsabilidades serán atribuibles al nuevo patrón. Y las reformas de la ley del Infonavit, las obligaciones del contratante. El contratante inscrito ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social deberá proporcionar cuatrimestralmente, a más tardar el día 17 de los meses de enero, mayo y septiembre, la información de los contratos celebrados en el cuatrimestre a que se conforme lo siguiente: datos generales, contratos de servicios, los montos de las aportaciones y amortizaciones, información de los trabajadores, determinación del salario base de cotización, base de aportación, y copia simple del registro emitido por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Y las obligaciones del contratante, los requisitos antes señalados y las fechas de presentación ante el instituto deberán cumplirse conforme a los procedimientos que el instituto publica a través de los medios electrónicos. La persona física o moral que contrate la prestación de servicio o la ejecución de obras con una empresa que incumple las obligaciones contenidas en la presente ley será responsable solidario en relación con los trabajos utilizados para ejecutar dichas contrataciones. Y el instituto informará a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del incumplimiento a los requisitos indicados en el presente artículo para los efectos señalados de la propia Ley Federal del Trabajo. Es decir, que tienen que estar muy pendientes que la persona que vas a contratar pues haya pagado bien sus obligaciones. Y de acuerdo a la Prodecon, un servicio especializado con motivo de la reforma de la Ley Federal de Trabajo que entró en vigor a partir del 24 de abril de 2021, la subcontratación de personal que se encontraba regulada en el artículo 15A del referido ordenamiento legal quedó prohibida, quedando permitida la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas. Y este es un detalle de un contrato. Aquí viene el periodo cuatrimestral a que declara, año en que declara, registro federal de contribuyente del sujeto obligado, número de contrato, tipo de contrato, objeto del contrato, esos son los datos generales del contrato, monto del contrato, vigencia del contrato, fecha en que inicia el contrato,
fecha de término del contrato y número estimado mensual de trabajadores que se pondrán a disposición del contratado. Entonces aquí está el contrato de servicios, registro federal de contribuyentes, nombre, denominación o razón social, registro patronal ante el IMSS, calle, número exterior, número interior. Aquí es el domicilio fiscal del beneficiario de los servicios o trabajos contratados. Bueno, pues aquí viene el número exterior, número interior, entre qué calles, colonia, código postal, municipio, alcaldía, entidad federativa y el correo electrónico y el teléfono y con el número de extensión. Y aquí viene el detalle de los trabajadores. Aquí viene lo que es el periodo, el cuatrimestre que declara, año en que declara, registro federal de contribuyente del sujeto obligado, número de contrato, registro patronal ante el IMSS, número de seguro social del trabajador, calle, número exterior, número interior, colonia, el código postal, el número de alcaldía, entidad federativa. Y aquí está la determinación del salario base de aportación, el monto de prestaciones variables, monto de prestaciones fijas, días de incapacidad, prestaciones integrables y, de acuerdo a la aportación, prestaciones no integrales al SBA y salario no excedente. El salario no excedente las veces salario mínimo. Y bueno, este es un ejemplo de acuse de recibo electrónico ante el Infonavit. Bueno, pues aquí ya te viene pues el folio, de acuerdo al artículo 29 bis. Mediante el presente se hace contar la transmisión y recepción de información que da cumplimiento con lo dispuesto del artículo 29 bis. Pues viene el RFC, el nombre, número de contrato, número de registro ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, el cuatrimestre que declara, el segundo 2021, número de registro patronal de residuos 1, número de trabajadores 47, fecha de carga 17 de septiembre de 2021 y la hora. Y este es ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Pues aquí viene el acuse informativo de prestación de servicios u obras especializadas, el RFC, número de razón social, año 2021, cuatrimestre primero, tiempo de información informativa, pues sin información. Y a continuación te mostraré cuál es el checklist de verificación de requisitos fiscales para contratación de servicios especializados y para evitar las multas. Aquí viene pues el nombre del proveedor, clave del proveedor, clave del contrato, RFC del proveedor, número del REPSE, fecha del REPSE, si está vigente este mes, y si no, pues se debe de renovar 3 meses antes de que se venza. El contrato contiene el registro y folio del REPSE y debe señalar lo siguiente, que se incluye en el contrato de servicios especializados de acuerdo a la Ley Federal de Trabajo número 14, objeto de los servicios especializados, el número aproximado de trabajadores que participen en el servicio, folio del REPSE proveedor de acuerdo al artículo 18 de las reglas de carácter general publicados en el Diario Oficial de la Federación del 24 de mayo de 2021, las facturas relacionadas del periodo, UI de factura, importe, fecha de factura y fecha de pago. Y las preguntas frecuentes, que esto es de lo más importante: los trabajadores que se propusieron desempeñan actividades relacionadas tanto con el objeto social como la actividad económica preponderante del cliente. Referencia no desempeña actividades relacionadas con el objeto social del cliente. Y la multa para el cliente es no deducible y no acreditable. Los trabajadores que se proporcionan originalmente eran trabajadores del cliente. Si es de referencia no, pues no serán responsables solidarios. Y el registro del REPSE está vigente este mes. Si es de referencia sí, si la respuesta sí, debe estar vigente. Pues si la respuesta es sí, debe estar vigente. Cuando es no, pues cae en el supuesto de agravado y defraudación, y puede ser como habíamos comentado, de 2,000 a 50,000 UMAS. Y se presenta el aviso de la prestación de servicios profesionales de manera independiente sin que, mediante relación laboral con el cliente respectivo, la administración y manejo de recursos. Y la documentación para entregar al cliente a que se refiere el servicio especializados antes del último día del mes siguiente a aquel en el que el contratante haya efectuado el pago de la contraprestación. Si el documento de la opinión de cumplimiento del mes. Y bueno, pues aquí vienen las multas del prestador de servicios y
pues si no tienen el primer incumplimiento del mes, se procederá a la cancelación del registro ante el REPSE, y con ello no debo tener créditos fiscales derivados del incumplimiento de las obligaciones fiscales ni del seguro social. Y aquí vienen si los trabajadores proporcionados al cliente portan su gafete con su imagen, su nombre y su identificación como trabajadores de prestador de servicio social. Cuando no porten eso, será acreedor a la cancelación del registro del REPSE. Si no cuentan con la copia de los comprobantes fiscales de los pagos de salarios, el XML y PDF de los trabajadores involucrados en el servicio del CFDI o de nóminas, será una multa de 150,000 a 300,000. Efectivo, pues no será deducible, así como si no cuenta con la copia de creación, acuse y transferencia interbancaria de pagos de ICR, retenciones por salarios de impuestos efectuados a los trabajos involucrados, será una multa de 150,000 hasta 300,000 pesos y pues no será deducible. Así como si no cuenta con la copia de declaración, acuse y transferencia del IVA correspondiente al periodo que el contratante efectuó el pago de la contraprestación, será una multa de 150,000 hasta 300,000 pesos. Efecto cliente complementar a disminuir el IVA acreditable y no será acreditable el IVA. Entonces, sí es muy alta estas multas, y aquí tú decidirás si agarras a ese cliente que te solicite que estás inscrito ante el REPSE o no, así como también el pago bancario, SIPARE, resumen, detalle de liquidación mensual y el pago de las cuotas sobre patronales del IMSS de los trabajadores involucrados en el servicio. Pues si no lo tienes, será una multa de 150,000 hasta 300,000 pesos y el cliente será un responsable solidario y no será deducible, así como el pago bancario, SIPARE, en resumen y detalle de liquidación mensual y bimestre del pago de las cuotas sobre patronales del RCB Infonavit de los trabajadores, pues también será una multa de 150,000 hasta 300,000 pesos y no serán deducibles, así como la declaración informativa cuatrimestral del IMSS. Ya como ya te hemos comentado, 17 de enero, 17 de mayo, 17 de septiembre, será una multa acreedora de 500 a 2,000 UMAS, así como la declaración informativa cuatrimestral del IMSS. En ese caso no habrá multa, pero se informará a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social el incumplimiento o la cancelación de registro ante el REPSE. Entonces, esos son todos los datos de esta presentación. Espero que te haya quedado claro y comprender un poco más cuáles son las ventajas y desventajas de inscribirte ante el registro del REPSE. Bueno, por mi parte será todo. Espero que tengas un excelente y bendecido día. Saludos.